Hermanos, Dios nos ama y vive en nosotros. Dios, como creador de toda la existencia, está dentro de nosotros desde el mismo momento de nuestra concepción. Dios existe con nosotros porque fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Pero no como el cuerpo físico que Dios Padre nos ha dado para que vivamos en la tierra, sino como seres espirituales que vivimos dentro de nuestro cuerpo físico. Porque Dios es espíritu, como Jesús lo afirma en San Juan capítulo 4 versículo 24. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Dios nos creó para darle inteligencia a la vida de la tierra. Dios quiso que viviéramos en la tierra y que lo adoráramos a Él como Rey del universo, como seres espirituales, y que viviéramos como humanos, en cuerpos puros, incorruptos, para volver a su gloria al final de nuestra vida terrestre. Observando la belleza de este planeta, como la belleza del cielo durante la noche despejada, Dios quiso que nos desarrolláramos como una raza semejante a Dios en espíritu y que descubriéramos los recursos de la tierra para su agrado como inteligencia universal. Dios se entristeció cuando desobedecimos su única regla: no escuchar al maligno, para no contaminarnos de sentimientos y hábitos diabólicos, los que nublaron nuestra capacidad intelectual y corrompieron nuestra semejanza con el Padre. Y peor aún, Dios nos abandonó en el mundo y permitió que viviéramos con una mezcla de maldad y bondad celestial. Es necesario aceptar a Jesucristo, quien se hizo hombre por medio de Virgen María, quien fue muerto en la cruz por voluntad propia, quien regresó de la muerte, quien convivió con sus seguidores, y no solo eso, comió con ellos para convencernos de su poder divino, y que después de 50 días de convivencia con sus apóstoles, ascendió al cielo en su presencia, para que no dudáramos más. Que Jesucristo es el mismo Dios, que nos ama y nos da la oportunidad de vivir la vida eterna. Dios en un principio nos creó puros a su imagen y semejanza. Fuimos nosotros los que nos contaminamos con los sentimientos de codicia, lujuria, celos, ira, avaricia y odio, sentimientos que vinieron a nosotros por causa de nuestra infidelidad a Dios. Pero Dios Padre, por amor, decidió construir un nuevo pueblo, haciendo de Abraham el padre de nuestra fe, a quien prometió darle un hijo cuando su esposa Sara ya no podía tener hijos. Pero Abraham creyó y nació Isaac, hijo que Yahvé Dios le pidiera en holocausto, y que Abraham estuvo de acuerdo en sacrificarlo para agradar a Dios. Por lo que Yahvé juró por sí mismo hacer de Abraham padre de muchas naciones, bendición que llegó hasta nosotros por medio de nuestro Señor Jesús. Isaac creció y se casó con Rebeca, con quien creó 2 hijos mellizos, a quienes llamaron Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, a quien le correspondían las bendiciones de su padre. Pero Esaú vendió su derecho de ser el primogénito a Jacob por un poco de sopa.
derecho que su madre se aseguró lo tuviera cuando su padre Isaac decidió bendecir a Esaú, a quien Jacob sustituyó astutamente, según se describe en Génesis capítulo 27. Jacob, quien luego fuera llamado Israel por un ángel de Dios por su valentía mostrada durante un combate sostenido con este mismo ángel, combate que terminara sin vencedor al amanecer del siguiente día. Como se describe en Génesis capítulo 32 versículos del 23 al 29 y capítulo 35 capítulos del 9 al 13. Israel fue padre de los 12 hijos que a su vez fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Israel y su descendencia fueron a vivir dentro del reino de Egipto, luego que José, el soñador y padre de una de las 12 tribus, los trajera a vivir dentro de este reino. José, quien se había convertido en el administrador de todos los bienes del faraón, después que José salvara a Egipto de la sequía que duró 7 años, cuando le interpretó al faraón el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, lo que se describe en la palabra de Dios en Génesis capítulo 41, versículos del 14 al 31. Yahvé Dios, quien llevó a José a Egipto por medio de sus hermanos que lo vendieron a un grupo de comerciantes de Egipto que pasaba cerca de donde ellos alimentaban a sus ovejas. José fue comprado como esclavo por Potifar, jefe de la guardia del faraón, quien al ver que Dios estaba con José, lo hizo su mayordomo. Dios permitió, como parte del plan para su nuevo pueblo, que la esposa de Potifar acusara a José de intentar abusar de ella, por lo que José fue encerrado en una de las celdas que Potifar tenía a su disposición. Estando José preso, conoció a 2 sirvientes del faraón que llegaron a la misma celda para cumplir un castigo impuesto por el faraón. Los sirvientes tuvieron un sueño cada uno, y José se los interpretó, según se describe en Génesis capítulo 40, versículos del 1 al 19. Un día, cuando los 2 sirvientes ya habían vuelto a sus puestos en el palacio, el faraón tuvo un sueño. Fue entonces que José se presentó ante el faraón por recomendación del sirviente que servía las bebidas al faraón y que había conocido a José en la prisión. José le dijo al faraón, como interpretación de su sueño, que vendían 7 años de mucha abundancia y 7 años de calamidad por falta de lluvia. Un día los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar alimentos para la familia de Israel, para sobrevivir la escasez de alimentos que duró 7 años. José reconoció a sus hermanos y después de interrogarlos sin que ellos supieran que se trataba de José, supo que su padre todavía vivía y también su hermano menor que vivía con su padre. José, después de recibir autorización del faraón, trajo a vivir a su padre con su descendencia en Egipto, descendencia que para entonces ascendía a 70 hombres sin contar las mujeres y niños.
Así que Israel y su descendencia se instalaron en la región de Gosén, donde prosperaron en número en gran manera. Hermanos, desde que desobedecimos a Dios, dándole cabida a Lucifer para interferir nuestra vida espiritual, la maldad ha estado en el mundo y pareciera que prevalece sobre nuestra vida. Se nos hace fácil desagradar a Dios y difícil agradarlo con nuestra actitud. Somos seres espirituales que estamos perdiendo la sensibilidad de Jesucristo. Se nos hace difícil llenar nuestro corazón con el amor de Jesús para acercarnos a Dios. Somos seres espirituales que el espíritu del maligno nos está embriagando poco a poco sin darnos cuenta. Hemos hecho del dinero nuestro Dios. Hemos perdido la sensibilidad humana que nos liga a Jesucristo, al Padre, porque el dinero da un sentimiento de poder y orgullo que lleva a las personas que lo poseen a olvidarse por completo de la existencia de Dios. Hermanos, el dinero no es el malo, sino la persona que lo posee. En tiempos de Abraham, después de Moisés o durante el ministerio de Jesús, hubo muchos discípulos de Dios que poseían muchos bienes consistentes en grandes rebaños de ganado. Hombres que adoraban a Dios y compartían parte de sus bienes con los que poseían poco o nada. Así que poseer más de lo que se necesita no significa que debemos olvidarnos de la existencia de Dios, porque al final de esta vida, lo poco o mucho que poseamos queda en este mundo, y cada uno seremos juzgados individualmente por nuestras propias acciones. Amemos a Jesucristo con todo nuestro amor y sin condición. Acerquémonos a Jesucristo llenando nuestro corazón con su amor celestial, para poder conocer al Padre y al Espíritu Santo y poder sentir todas las virtudes de Dios. Yahvé Dios nos ama tanto que diseñó su plan divino desde Abraham hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Fue el plan de Dios quien llevó a su nuevo pueblo, el pueblo de Israel, a vivir en el reino de Egipto, para convertirlos en esclavos del faraón. Fue Yahvé Dios quien permitió que su pueblo sufriera para poder demostrar su poder, como el Dios vivo, como el único Dios a quien debemos adorar y obedecer. Yahvé Dios quiso asegurarse que su pueblo creyera en Él como un Dios poderoso, capaz de infundir temor en aquellos que lo desobedecen o dudan de su poder. Por eso doblegó al faraón, castigando a su reino con las diferentes plagas y pruebas de su poder. Para convencer a su pueblo, hizo descender fuego del cielo para parar el ejército del faraón, y cortó las aguas del Mar Rojo para salvar a su pueblo y eliminar al ejército del faraón, porque quiso enseñarle a su pueblo su poder y divinidad celestial. Yahvé Dios, desde que escogió a Moisés para llevar a su pueblo a la tierra prometida, ha estado preocupado por la humanidad, porque aun cuando le enseñó a su pueblo su poder y ser un Dios vengativo y combativo, su pueblo siempre estuvo dividido. Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel
aun siendo su pueblo escogido, no estaba unido ni menos cumplía su ley, la ley de los 10 mandamientos que Dios había dado a su pueblo por medio de Moisés. Así que Dios quiso cambiar de un Dios que mostraba su poder con mano dura a ser un Dios amoroso y compasivo. Y no solo eso, quiso darle la oportunidad a toda la humanidad de ganarse su voluntad, su amor y salvarse de la muerte por medio de nuestro Señor Jesús. Dios anunció la venida de Jesucristo por medio de sus profetas, anunciando que Jesús construiría finalmente su nuevo pueblo, dándole la oportunidad de salvación no solo al pueblo de Israel, sino también a paganos y gentiles, a todos aquellos que nunca habían oído hablar de un Dios vivo, un Dios único, que nos da la oportunidad de volver al Padre, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. El plan de Dios Padre lo está ejecutando Jesucristo por mandato de su Padre. Jesús, quien desciende de la tribu de Judá, por ser su madre la Virgen María, descendiente de esa tribu. Pero Jesús es el Hijo de Dios, porque fue su Espíritu quien lo puso en el vientre de su madre, para que se hiciera hombre aquí en la tierra y fuera al mismo tiempo Dios, por haber sido engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo se aseguró de enseñarnos su divinidad celestial con milagros durante su ministerio, resucitando de entre los muertos, hablando y comiendo con sus apóstoles después de su resurrección y subiendo al cielo en presencia de ellos, para que creamos que ciertamente es el Hijo de Dios. Jesucristo volverá para construir el nuevo pueblo de Dios. Jesús ha recibido todo el poder del Padre para juzgar al mundo cuando regrese. Regreso que anunció el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Su retorno es real y tenemos que estar preparados para poder ser parte de su nuevo pueblo. Preparación que conseguimos acercándonos a Jesucristo como el único camino para nuestra salvación. Hermanos, ya no esperemos más y permitamos que Jesús nos llene con su amor y el Espíritu Santo, para que Jesús nos convierta en verdaderos cristianos sin condición, consiguiendo así la vida eterna en el cielo.